Tipos de escala y de dibujo. Bueno, como primer punto vamos a ver lo que es las escalas geométricas. Podemos decir que dependiendo de la medida del objeto, al representar el tamaño de dibujo, vamos a tener lo que van a ser tres tipos de escalas geométricas, que en este caso las vemos a continuación. En primera tenemos la escala natural. Nos dicen que esta escala es la dimensión del objeto o el dibujo coincide, es decir, que es del mismo tamaño. En sí nos referimos también a lo que es una pieza pequeña, ya que no pueden ser piezas grandes representadas dentro de un plano. Tenemos también lo que es la escala de reducción, donde te dice también que la escala es menor a 1. Esta es donde las dimensiones, esta es como la que les estaba diciendo anteriormente, que la dimensión del objeto son demasiado grandes para poder dibujarlas en un plano. Es por eso que las dimensiones reales hay que reducirlas para que el objeto pueda ser representado. Podemos dar un ejemplo, las piezas de un coche, el plano de una casa, que en sí damos a conocer lo que es la estructura, pero en una forma minimizada. También podemos también dar a conocer lo que es el mapa de una ciudad, que nos da con detalle, pero de una forma pequeña. Y también tenemos lo que es el plano o escala de ampliación, donde la escala es mayor al objeto real. Esta podemos decir que cuando las escalas son demasiado pequeñas. Estas debemos aumentarles o ampliar el dibujo para que éstas puedan ser legibles o visualizadas de una perfecta manera. Estas pueden darse como piezas de relojería, que son excesivamente pequeñas, ya que en caso de que no se pueda diferenciar bien, habría que ampliarlas. Un ejemplo de esto podemos aquí darnos cuenta, donde la reducción, las tres tipos de escalas, por decirlo así. Tenemos lo que es la escala de reducción, la natural y la ampliación, que ya fueron explicadas. Ahora esta imagen nos da a conocer que la de reducción, sería esta. Este 2.2 nos da a conocer que es la mitad de la escala original. La escala natural vamos a decirlo 1 por 1, ya que esta está expresada en todas sus dimensiones, con todas las medidas. Y la escala de ampliación, podemos decir que este objeto que está aquí sería una pieza pequeña. Y como no puede ser bien visualizada, tenemos que ampliarla a esta forma que está acá, para que nos dé como más lujo de detalle lo que vamos a hacer. ¿Ya? Dando más específico, aquí tenemos varios ejemplos, donde nos dice que las dimensiones del objeto son demasiado grandes en la escala de reducción. Es por eso que necesitamos reducirla. Tenemos como objeto real este bloque de madera de una forma de 57 centímetros de tamaño, que en un plano sería difícil dibujarlo o hacer que quepa completo. Es por eso que usamos la escala que está acá, que es la escala de reducción, donde especificamos que esta es la mitad del tamaño del original, o sea, 1/2, que viene a ser la mitad. Aquí también especifica que es la mitad del dibujo realizado en la pieza real. Ahora la escala natural, podemos darnos cuenta que esta es la escala natural y nos da una referencia que esta es igual a esta, es decir, que del objeto original que vamos a crear o que ya está creado, este puede ser su plano, ya que cuenta con las medidas que son idénticas o coincide, por decirlo así. Como nos damos cuenta aquí en esta anchura que vemos acá es de 57, podemos ponerle metros, centímetros, o dejémoslo en centímetros para que sea más claro, 57 centímetros, y acá la que viene a ser la escala natural o la que coincide consigo mismo también es de 57 centímetros. Ahora la escala de ampliación, tomando en referencia el mismo objeto que está acá, damos que la escala de ampliación nos da o nos permite ampliar la imagen, como vemos en el caso de acá, que vendría a ser el doble de esta que viene siendo la natural. Por eso nos dice que es 2/1. Un ejemplo sería la escala cartográfica, que es aquella que nos da a conocer sobre los mapas. Nos dice que esta lleva relación con las matemáticas en un dibujo de un plano. Esta puede ser o es un mapa, un vínculo con el concepto del dibujo o plano de escala.
La escala no quiere decir que esté realizando su tamaño real, sino una proporción. En este caso, sea mayor, que sería una escala que está ampliando, o sea una escala menor, que la está reduciendo. ¿Ya? Ahora voy a explicar un breve ejemplo. Esta, esta casa sería lo que es el objeto a explicar. Esta casa sería en el tamaño real, que podemos decir que es 1/1, que cumple todas sus medidas. Para aplicar una reducción que sea 1/2, tenemos que minimizar el tamaño que nos da a explicar a esto. Y ahora, en la escala de ampliación, nos decía que es el doble o el tamaño, es un tamaño mayor a lo que es la escala real. En este caso, un ejemplo sería esto. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo una escala natural puede ser reducida o puede ser esta misma escala natural ampliada, para así tener una mejor visualización de lo que vamos a, en sí a estudiar, a construir o inclusive a analizar. Con esto termino. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jordi Zambrano y yo les voy a explicar los conceptos sobre las escalas y los usos de las escalas y un pequeño ejemplo explicado. En los conceptos de las escalas podemos decir que las escalas, por otra parte, o sea, constan de líneas rectas, porque su misma palabra lo dice, escala. Son líneas rectas que van de uno en uno, marcando un círculo, o sea, un circuito de circunferencia que van llevando medidas a cabo que se van generando dependiendo su escalitud. Por eso llamamos este concepto como escalas o escalímetros, que la misma palabra lo menciona, o sea, escalas largas y escalas cortas, escalímetros. Y esto nos permite representar estas escalas, como vemos en la imagen aquí, una regla. Una escala la podemos medir, o sea, representar en kilómetros, en metros o otras medidas, dependiendo de las herramientas que queramos usar. También se pueden utilizar en la arquitectura como dibujos, como hacer un plano, un mapa sobre alguna construcción que se vaya a realizar. Y esto va a tratar de hacer una escala mucho mayor fácil, que también pueden hacerse equivaler, o sea, una escala de un mapa equivale a 10 kilómetros sobre una distancia de kilómetros que debería estar representada por 10 centímetros. A continuación, uso de las escalas. Esta escala depende, como ya lo expliqué, depende del diseño que se vaya a realizar. Por ejemplo, arquitectura, ingeniería civil, urbanismo, topografía. Estas escalas se representan pueden oscilar entre mayores a 1.10, 1.10 y 1.100, o entre 1.100 y 1.1000, menores de 1.1000, así sucesivamente. Depende de la escala que se vaya a utilizar en cualquier tipo de diseño investigativo. Estas escalas se denominan, o sea, también tienen mayores intervalos que se denominan menos de 5, y el resto pueden calcular con múltiplos. Aquí tenemos un ejemplo de una pequeña figura A y B. Aquí nos podemos dar cuenta que es una imagen misma que se está usando, pero en ambas como que obtienen reducción o ampliación. Aquí podemos ver en el siguiente ejemplo. Eh, Aquí nos dice que abajito podemos ver una medida de 1.100 de escalímetros. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? O sea, al ver nosotros las líneas, podemos dar cuenta dos cosas, que las escalas que usamos de 1 a 100, o sea, cada centímetro que midamos en nuestro dibujo representan 100 centímetros en la vida real, obviamente. O sea, es un metro que nuestro escalímetro nos da una medida de 12 centímetros exactos, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. Como segundo punto, podemos decir que la escala y la cantidad que medimos, podemos hacer la conversión multiplicando la medición por 100 y pasándola
a metros, esto quiere decir que los 12 centímetros equivalentes a 12 metros en la vida real. Todo depende de cómo queramos representarla, si sale más favorable representarla en metros, en centímetros o cualquier longitud que queramos calcular. Y esto ha sido un pequeño repaso sobre lo que viene siendo definiciones y los usos de las escalas. Bien. Buenas tardes, arquitecto. Yo soy Francisco Prado Pijigua. Le vengo a hablar sobre el día de hoy sobre el escalímetro y sobre su uso. Aquí está. El escalímetro. El escalímetro, o también denominado como escala de arquitectos, es una regla de forma triangular que contiene 3 caras y 6 escalas, que estas van en 2 en 2. Como aquí podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas serían las escalas. Y las caras serían 1, 2 y 3. Esta por lo general está hecha de plástico o de aluminio, pero en algunos casos está hecha de madera, ya que la madera es menos deteriorable que el plástico de aluminio, ya que si hay tenemos una regla deteriorada, esta puede traer grandes consecuencias, ya que como se trabaja a escala, sus medidas serían erróneas y su problema sería grave. Ya. El uso. Este se usa frecuentemente para medir dibujos que contienen diversas escalas, pero el uso del escalímetro no está limitado. Esta se puede usar realmente no está limitado en el área de arquitectura, me hago entender. Esta realmente se puede utilizar en cualquier situación que se requiera presentar un proyecto en una hoja de papel, ya que estas van a escalas, estas son escalas que prenden los bordes de cada escalímetro y representa un metro en la vida real. O sea, 1 centímetro equivale a 1 metro en la vida real. A continuación le explicaré con más detalle. Como iba diciendo, este se utiliza para medir dibujos en el cual se indican la correspondencia de la escala para conocer su medida en sus partes reales. Ya. Los escalímetros presentan distintas graduaciones exactas que pueden oscilar entre las mayores de 1, 2.10 y 1, 2.100 y entre 1, 2.100 y 1, 2.1000 o menores de 1, 2.1000. Suelen disponer de las escalas mayores del intervalo con denominadores menores de 5, de modo que el resto se pueden calcular como múltiplos. Los escalímetros no son instrumentos de mediciones, son semejantes a una regla. Pueden tener distintas formas y dimensiones y estar hechos de diferentes materiales, como dije en un principio. Y las carreras de diseño se las utilizan de forma triangular de 30 centímetros de longitud comprendido en el material de plástico. Por lo general, la más adecuada que se podría ver en comprar sería la de plástico. Aquí le vengo a presentar un ejemplo para entender mejor sobre el centímetro, 1 centímetro y 1 metro en la vida real. Aquí tengo una figura, la figura A y la figura B. En la figura A solo está la figura. En la figura B podemos ver que se representa la regla. Me están midiendo los centímetros de la figura. Aquí en total serían 12 centímetros exactos. Y en la vida real equivale a esto a 12 metros exactos en la vida real. Eso es lo que me quería dar a entender. Y así sería de sus otras partes, de sus otros ángulos. Por ejemplo, si queremos medir acá, nomás ponemos el escalímetro y vemos cuánto metros hay, cuántos centímetros. Ante todo,
Ante todo, primero debemos tomar en cuenta que independientemente de la escala que usemos, empezaremos a leer de izquierda a derecha, que este indica el comienzo y la derecha indica el número, el último número final. Después de esto, me hago entender. Primero se lee de derecha a izquierda, ya que comienza con el 0 y termina con la derecha con el último número final. Después de esto debemos hacer la respectiva conversión de la escala, identificando cuál estamos usando, si es de reducción o de ampliación. Para entender mejor, veamos la siguiente imagen. Este es un ejemplo de escala reductora. Como aquí podemos ver, el objeto se ha disminuido casi la mitad, por decirlo así. Sí, la mitad se ha disminuido. Ya que se reduce porque no cabe en la hoja. Es muy grande el tamaño y por eso está la reducción. ¿Me van a entender? En sí, el escalímetro sirve para medir un dibujo en metros reales. Un dibujo en metros reales, que un centímetro es un metro. Para no hacerlos tantas bolas ni tantas vueltas. Para eso sería, representas dibujo en escala y que con el escalímetro lo podemos averiguar en forma real. Cabe tener muy en cuenta que es muy importante considerar que cuando realicemos un trabajo tengamos un escalímetro en buen estado, ya que si estos están deteriorados pueden causar grandes fallas, como dije, y grandes fallas erróneas y inexactas. Eso sería todo, ingeniero. Gracias.